¿cómo se siente retomar estos personajes que durante tanto tiempo no habían sacado algo nuevo y volver a darles voz, que son importantes para toda una generación que hace mucho tiempo no los veía en una película? Es una emoción muy grande. Es maravilloso. No, ya. Es personalmente increíble. A mí me provoca una emoción especial porque todos, como dijo el crecimos, nos educamos con Winnie Pooh, todos, tengamos la edad que tengamos. Y ser la voz del personaje de Winnie Pooh para mí fue enorme, una cosa increíble. Ha pasado mucho tiempo, hicimos muchas películas, muchos juguetitos, muchos interactivos, DVDs, CDs, lo que sea. Y de repente se dejó de hacer películas de Winnie Pooh. Esperaba yo con ansia alguna vez que vinieran las películas y no venían. De repente me enteré que venían y de repente empecé a desear, como si fuera mi primer doblaje, que yo participara en ese. Yo ya era la voz de Winnie Pooh, pero pensaba que me podían quitar y pensaba que podían no llamarme. Y entonces estaba emocionado y todos los días ponía changuitos, todos los días me emocionaba. No me llamaban y no me llamaban, no porque no quisieran, sino porque no llegaba al doblaje simplemente, ¿no? Pero para mí era sufrir y sufrir todo eso. Finalmente me llaman a hacer los primeros trailers. Y yo francamente me emocioné, fui a hacerlos como si fuera la primera vez que doblara en la vida, después de 30 años de estar doblando quién sabe cuántas cosas, ¿no? Pero cuando vino ya la grabación del largometraje, la verdad es que la emoción me invade estos 4 o 5 días de grabación que tuvimos, las canciones con la gran maestra Gaby, y cuando ahora veo el producto final, pues la emoción es enorme porque esto es un producto mundial, es un producto internacional, con eso crecimos todos. Y yo soy la voz de Winnie Pooh. No puedo con la emoción. Gracias por la pregunta. No, o sea, realmente sí fui muy atrapado. Tenía un librito también que lo ibas pasando y se armaban como maquetitas y tenía musiquita. Me sabía las canciones de tan solo soy nubecita, ¿qué pasa hoy por aquí? El que vuelve a andar visitando. Por favor, no se fijen en mí. Ya saben bien que en la nube miel nunca come, no, ni nunca lo hará. Solo quiero llegar a descubrir un lugar bueno para lloviznar. O sea, para que vean si soy fan. Me sabía un chorro de rolas. Entonces, ahorita estaba ahí con la lágrima. Si no, ahí está mi mujer pregunta. Estaba quitándome las lagrimitas porque sí me conmoví mucho con esto. Y eso es lo que va a pasar con los que crecimos, las generaciones que lo conocimos. Y ojalá que las nuevas generaciones se enamoren de estos personajes maravillosos, son de verdad inolvidables. Creo que una de las cosas más fantásticas es que insensiblemente en unos cuantos segundos todos estamos en el bosque de los 100 acres. Todos llegamos ahí identificándonos con uno u otro de los personajes. Yo siempre digo que yo quisiera ser tigre, pero en el fondo sé que soy como conejo, más bien neurótica y controladora, ¿verdad? Pero lo que a mí más me emociona de haber hecho esta película después de tantos años haciendo hermosuras de Winnie Pooh, con una música siempre espléndida, canciones memorables, trabajando con este maravilloso talento durante mucho tiempo, es que yo fui fan de Winnie Pooh, mi hijo fue fan de Winnie Pooh, le grabé un cassette con las canciones repetidas una vez y otra vez y otra vez y otra vez por los dos lados para que las oyera cientos de miles de veces como suelen hacerlo los niños. Y ahora lo maravilloso de pensar que una generación más va a poder grabar un cassette con una canción y otra canción y otra, ya no un cassette, ¿verdad? Ahora va a poder poner en su iPhone o en cualquiera de sus medios para escuchar una y otra vez las canciones y las voces de los personajes de Winnie Pooh. Eso es verdaderamente maravilloso. Para mí fue una gran emoción sentir a Pooh casi vivo y pensar que son más de 50 años que yo conocí a Pooh en la primera serie que se hizo de Winnie Pooh y estar en eso desde ese tiempo, recordar a Pooh y recordar a través del tiempo los distintos repartos que hemos tenido para el doblaje de estos personajes hasta que llegamos a este último y nuevo reparto que me parece maravilloso además, pero es una emoción poder estar con Winnie Pooh más de 50 años. Bueno, yo estoy muy feliz porque desde que se hizo la película de Tigre hace un buen rato, no había vuelto a ponerle la voz a Tigre para una producción tan bonita como esta de Walt Disney. No quiere decir que las anteriores películas que se han hecho de Pooh
no sean para mí placenteras, ¿no? Hacerlo. Pero en este caso es muy especial, desde la película de Tiger, que la recuerdo con muchísimo cariño, a esta. De verdad me siento muy feliz, muy agradecido también con la vida de que me permita en algún momento seguir poniéndole la voz a este muñequito. Yo creo que esta es una carrera extraordinaria porque todos los días avanzamos hacia donde nunca hemos ido. Cada día es un nuevo reto, siempre con una nueva producción, con un nuevo personaje o incluso es aún más retador un personaje que ya hemos hecho muchas veces y que ahora tenemos que darle otro carácter, otra intención. ¿Qué es lo que pasa también con esta película? Lo formidable de ver, como decía el señor Colmenero, prácticamente vivos a los personajes y traerlos a un universo donde son capaces de, con su enorme ingenuidad, llenar de sabiduría la vida de un personaje que cree saberlo todo. Tal vez mi frase favorita es que lo mejor que hay que hacer a veces es no hacer nada. Exactamente. Para mí estas películas de Pooh son invitaciones a la cohesión familiar. Yo no voy a olvidar nunca cómo cuando hace muchos años me habían recientemente dado la voz de Winnie Pooh, mi hija Alicia Vélez, que hoy es actriz también de doblaje, desde que tenía 2 años, que por cierto... Y muy buena actriz. Oiga, muchas gracias. El hecho que lo diga usted me llena de mucho orgullo y me halaga mucho. Ella es la que hizo la voz de Boo en Monster Inc., no sé si recuerdan ese trabajo, ¿no? Ella era, a esa edad, pues no entendía nada de nada o casi nada, y yo le leía cuentos en la noche. Y adivina cuáles le leía, pues los de Winnie Pooh. Compraba los cuentos de Winnie Pooh y como yo era Winnie Pooh, pues aprovechaba para leer los cuentos de Winnie Pooh con la voz de Winnie Pooh. Pero bueno, como yo era solito, le leía la voz de todos los personajes. También hacía la de Tigre, también hacía la de Rito y la de Kanga y la de todos, ¿no? Bueno, les robaban las voces a todos, pero bueno, mi hija no se daba cuenta. Y cuando fuimos a ver nuestra primera película, Winnie Pooh, le dije, vamos a ver una película de Winnie. Ella no sabía que yo era la voz, entonces en un momento así dijo, papá, eres tú. Pero estaba choqueada, pero no le gustó la idea de que su papá, o sea, ella pensaba que el mono hablaba solo, ¿no? Y bueno, le dije, no, y eso no es todo, tú eres la voz de Pooh. Y no, pues ahí fue la acabó, se quiso suicidar la niña. Le enseñé los créditos que ponen al final y todo eso, ¿no? Cohesión familiar la tenemos nosotros con esto de Winnie Pooh, digo mi familia y yo, pero a eso invitan las películas de Winnie Pooh, como ven ustedes, el resultado de esto fue que la familia se cohesionó, en fin, siempre tienen esa idea, ¿no? Y es un gran honor colaborar con eso, pero activamente con nuestras propias familias, como en mi caso, que esta voz de Pooh me ayudó a que mi familia, a que mi hija durmiera en las noches oyendo a Winnie Pooh, el de las películas. Bueno, en mi caso la frase de Winnie Pooh es de avanzar, ¿no? En esta profesión siempre se encuentra uno con muchas dificultades. Y si amas tu carrera, si la quieres, entonces lo único que te queda hacer es avanzar y avanzar y avanzar sin quedarte dentro de lo que es la depresión, el desánimo. En la vida así es, ¿no? En todas las profesiones, en nuestras vidas personales, es no quedarnos estancados en un pasado, sino simplemente avanzar y avanzar, porque así es. Vamos a donde fuimos y otras frases, ¿no? Pero para nosotros en el doblaje, sobre todo los que estamos comprometidos con un solo estudio, pues todos los días vamos al mismo lugar, pero todos los días vamos al mismo lugar y encontramos nuevas emociones, porque en ese lugar pues hay distintas salas y en una sala entra uno y se está haciendo un drama tremendo. Y hay que vivir un papel pequeñito, pero con mucha intensidad de drama. Y en otro entra uno y hay una caricatura de Mickey Mouse y se pone uno alegre con los personajes de Mickey Mouse. Y entra a otra sala y hay otra cosa. Entonces sí, vamos todos los días al mismo lugar
pero encontramos nuevas y muchas emociones. Sí, y de repente el ir a lugares desconocidos nos causa un miedo, ¿no? Como los cefelantes. Entonces, a veces tenemos que trabajar con nuestros propios cefelantes que creamos en nuestra mente, con ese miedo a no saber cómo son, si tienen la trompa larga, si me van a pisar, si son muy grandes, si muerden, si tienen colmillos. Esa es parte a veces del miedo que pasamos varios de nosotros cuando incursionamos en cosas diferentes, y como todo en la vida, pero hay que hacerlo. Y una frase que me llama mucho la atención de mi personaje es cuando le dicen a Pooh, es que de verdad tienes un cerebro muy pequeño. Y conforme pasa la película vemos que después le dice que tienes un corazón muy grande. A veces somos crueles. Yo tengo una hija y todos somos diferentes. A veces unos nacemos con facilidades para unas cosas, mejores para otras. Somos más creativos en un área que en otro, y a veces somos crueles en limitar. Y digo, esta frase es fuerte porque es una película muy tierna, pero es una frase fuerte. Señalar a alguien, decirle tienes un cerebro muy pequeño cuando tiene un corazón muy grande, es muy importante que nos vayamos también con eso, porque los mensajes, aparte de la ternura de la película, tiene mensajes fuertes, importantes, como el que este hombre regrese a esos sueños, a jugar, y además también a su hija la estaba limitando sobre ese mismo cuadradito de hay que hacer las cosas tan cuadradas sobre el trabajo. Entonces está llena de mensajes esta película, me encantó. Yo pienso que cada uno de los personajes de Winnie Pooh, que es lo extraordinario, tiene una gran virtud compensada con un gran defecto. Más que un defecto, una gran debilidad. Tiene una gran fortaleza y una gran debilidad. Y así vemos, por ejemplo, que Piglet es miedoso, temeroso, pero al mismo tiempo es capaz de apoyar a sus amigos en todo, y lo vemos en la película. Lo dice, si me necesitan, ahí estoy. Igor pues puede ser todo el tiempo pasársela deprimido, asustado, pero cuando se trata de ser fuertes y de echar el hombro, ahí está. Tigger está absolutamente loco y brinca y salta y destruye todo, pero tiene un valor a prueba de bala. O sea, cada uno de ellos tiene una gran debilidad y una gran fortaleza. Y entonces cada uno de nosotros nos podemos identificar con uno o con varios de los personajes y entender que el equilibrio verdadero está en reconocer nuestras grandes debilidades y también nuestras grandes fortalezas. Eso creo que es lo que hace perdurable un producto, un concepto tan elaborado, porque parece muy simple, pero es un concepto muy elaborado el de Winnie Pooh. Y yo le encuentro dos ventajas más. Es un producto elaborado desde siempre y hasta la fecha, sin insultos, sin groserías, totalmente blanco, totalmente inocente, totalmente para niños, para familias. Nadie se avergüenza de poner a sus hijos a ver este material. Materiales como los que estábamos acostumbrados cuando crecimos, los más viejitos que estemos acá, y siguen siendo vigentes. Eso quiere decir que no se necesitan esas clases de agresiones para que sea un éxito mundial, una venta inmensa, ¿no? Yo le veo mucha ventaja a eso, porque uno como, bueno, yo ya no como padre, sino como abuelo, podría fácilmente seguir recomendando y seguir vendiéndole a mis nietos y a mis bisnietos el mismo material de Winnie Pooh. Una. La otra, que le faltaba en las otras veces, Christopher Robin ya creció, lo cual lo hace todavía más real. Ningún personaje de caricatura o de animación crece, siempre permanecen igualitos, ¿no? Y bueno, ellos, Winnie Pooh y los demás, permanecen igual porque son muñequitos, son de peluche. Pero Christopher Robin ya creció y se volvió, pues como lo vimos en la película, ¿no? ¿Para qué lo describo otra vez? Y claro, sin mágicamente volverse un superhéroe, reconociendo sus propias fallas como ser humano al abandonar a su familia, al dedicarse a la búsqueda de bienes materiales y todo esto, o sea, a todos nos suena lo mismo. Bueno, vuelve a su cuestión familiar y da un ejemplo para los niños. Y de la misma manera que mencioné hace rato, sin insultos, sin groserías, sin cosas soeces, sin asesinatos y sin cosas terribles que aparecen en otro tipo de shows, en otro tipo de programas. Para mí, esas son ventajas enormes y se venden, o sea, que tiene por todos lados al patrón, a nosotros, a los niños, a cualquiera le puede servir, le ha servido y le seguirá sirviendo este tipo de producto. Yo hace rato me estaba haciendo esa pregunta a mí mismo.
¿qué es lo que hace que estos personajes trasciendan, ¿no? Sigan vigentes? Cuando veía los primarios dibujos dentro de la película, ¿no? Y pues es sencillo, es el perfil de cada personaje, la forma de sentir, la psicología de cada personaje, que es lo que somos en cierto modo el público, las personas, de vernos en algún momento con esos sentimientos, con esos temores, con todo eso. Yo creo que es lo que hace que esto perdure, estos personajes perduren por un buen rato, por siempre, ¿no? Ya a través de su creación hasta la fecha se hacen parte de nosotros. Por eso, porque es sentimientos nada más, sentimientos, su perfil de cada uno. Eso es lo que llegué yo también, llegué a la conclusión de que es lo que hace que sigan en el gusto de un público, del público, ¿no? Que hace que estos personajes perduren por tantos años y que cuando el estudio Disney decide volverlos a lanzar en plan grande, como en esta película, lo que hace esto es que cada uno de ellos tiene magia. Todos los personajes de Winnie Pooh tienen magia. Winnie Pooh con su inocencia y con su timidez y con su cerebro chiquito que de repente se hace muy grande, tan grande como su corazón. Igor perdiendo su cola y resignado a que se le pierda su cola, ya sabe que vendrá alguno de sus amigos, se le encontrará y se la volverá a poner con su tachuela. Conejo con sus berrinches. Realmente todos los personajes tienen magia. La magia, y es la magia de Walt Disney. Ahí está la magia que puede vender un personaje por años y años y años. Claro. Y yo creo que también el éxito de estos personajes es que es la realidad en la mente de un niño cuando estás en esa etapa de inocencia y de repente te ves en tu cuarto con un soldadito, con un osito, con un canguro, etcétera, los que tengamos. Puede ser un muñeco de acción, puede ser un peluche, y les pones nombre, y de repente cuando estás en la soledad de tu cuarto, a mí me llegó a pasar, siendo yo el primer hijo, el más grande, que no tienes como, o me imagino que también quien ha sido hijo único así, y estás en la soledad de tu habitación, y de repente creas a tus amigos, tú los creas, les pones un nombre, y te imaginas que hablan, les das vida, tú les das vida en tu mente, y los vuelves parte de ti, son tus amigos reales. Es una realidad en la mente de un niño, así es, por eso tienen éxito estos personajes. Tú los creas como niño, en este caso Christopher Robin, eras un oso, un canguro, un cerdito. Todos hemos tenido algún tipo de animalito, de muñequito, y le hemos dado vida, y ha sido nuestro cómplice en muchas cosas, o ha sido nuestra oreja cuando nuestros papás, a mí me regañaban mis papás, y yo tenía una zorra, y un osito, pero eso eran mis confidentes estos dos muñecos. Y cuando mis papás me regañaban, yo me iba a desahogar con ellos. Y les decía, es que mis papás no me entienden, mi papá no me entiende, era mi confidente. Y también cuando tenía una emoción, a los primeros que les contaba, eran a mis peluches. Ese, para mí, es el éxito de estos personajes, porque todos de alguna manera, creo, en alguna etapa de la vida, de nuestra inocencia, de nuestra infancia, le dimos vida a ciertos personajes. En este caso, Christopher Robin le dio la vida a estos personajes.